Hermanos, buenos días. Vamos a tener en esta mañana el último sermón de este año en Eclesiastés. Todavía no hemos terminado, vamos a continuar el siguiente año. Hay un par de cosas que todavía quisiera meditar con ustedes, como es los últimos versículos acerca del juicio, porque dice el predicador que debemos tener cuidado de desperdiciar la juventud antes de que vengan los días malos, pero la razón que da es que todos vamos a comparecer, dice, a un juicio, que todas las cosas que hemos hecho en vida, dice que van a pasar por un juicio. Entonces vamos a hablar de eso. Finalmente dice que la sabiduría se trata del temor de Dios y la obediencia. Entonces por ahí hay unos 4 sermones más acerca de estas cosas al final. Eso lo vamos a ver el siguiente año. Entonces hoy día vamos a terminar hablando de la segunda parte de este versículo que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. La siguiente semana vamos a comenzar con las predicaciones de Adviento. Entonces les invito otra vez a abrir sus Biblias en Eclesiastés 12. Vamos a revisar todavía todos esos días malos que vimos la anterior semana y vamos a seguir meditando sobre la vejez. Dice Eclesiastés 12:1: acuérdate, dice, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte siempre gracias por tu palabra, porque por medio de ella nosotros crecemos, somos iluminados, alentados y también somos salvados, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús te rogamos que tú uses tu palabra hoy día conforme a tu voluntad, Señor. Que tú hables por medio del predicador, que también abras nuestros corazones para poder escucharte de forma nítida y de forma personal lo que a cada uno de nosotros tú quieres decirnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La vejez es una edad muy peculiar y sin embargo la vejez es como un diamante, no tiene muchas caras. Es la razón por la que quería predicar muchos sermones acerca de la vejez, porque la vejez nos enseña mucho y pocas veces tenemos la oportunidad de hablar de la vejez, ¿no? Y es que en la vejez se pueden ver muchas facetas del significado de la vida. Ahora el predicador nos insta a buscar al Señor. Eso es lo que dice nuestro versículo que hemos estado viendo estas 2 semanas. Buscar al Señor antes que vengan los días que Él llama los días malos y los días en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, ¿no? Los días de descontento. Así está descrita la vejez en nuestro texto. Pero eso no significa que todo en la vejez es definitivamente malo, que la vejez siempre son días malos y son días de descontento. Muchas veces hemos repetido en este púlpito algo que Tim Keller nos ha enseñado, ¿no? El Evangelio lo cambia todo. Por lo tanto, debemos entender que la vejez también es susceptible de ser cambiada si la exponemos al Evangelio, ¿no? Y aunque suele ser un tiempo muy difícil y verdaderamente se trata de días malos y días de descontento, también son días de oportunidad. Y un poco de eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Es un tiempo de oportunidad para seguir glorificando a Dios cuando la vejez ha sido redimida por Cristo. Si no ha sido redimida por Cristo, obviamente la vejez verdaderamente va a ser un tiempo de descontento y de tiempo difícil. Ahora, no se trata, sin embargo, de solo encontrarle la buena vibra, digamos, como dicen los jóvenes, a este tiempo de la vejez. No es solamente ser optimista alocado, sino que se trata de un tiempo de una sana reflexión acerca de la vida.
Hay un escritor español que escribió un poema muy famoso que falsamente le han atribuido a José Saramago, que es más famoso que él, ¿no? Pero en realidad esta poesía que se titula ¿Qué cuántos años tengo? Es de José Antonio Copén Fernández. Este poema dice así: ¿qué cuántos años tengo? Dice. ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que quiero sin miedo al fracaso o lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Pues unos dicen que soy ya viejo y otros dicen que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicta. Tengo los años necesarios para gritar, lo que pienso para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora ya no tienen que decirme, estás muy joven, no lo lograrás. O estás muy viejo, ya no podrás. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. ¿Que cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que siento. Bueno, un hombre mayor lee esto y dice, wow, qué lindo. Pero no es la verdad, es puro optimismo, sin carne, sin esencia. Está lindo como poema, pero la realidad es que la vejez tiene muchas restricciones para nosotros. Y aunque digamos, ¿qué les importa la edad que yo tengo? Ahora sí puedo viajar, puedo comer, puedo vestirme. La realidad es que eso no va a suceder. Como les decía, es puro optimismo. Y está bien ser optimista, pero de lo que quiero hablar ahora es de algo un poco más alentador, ¿no? Algo que vaya un poco más allá del mero optimismo emocional para muchos ancianos. Quiero llevarlos por un sendero más seguro hasta llegar, por decir, a lo alto de una montaña desde donde se puede ver una mejor perspectiva acerca de la vejez. He titulado este sermón Cristo, el bastón de los ancianos. Y vamos a ver dos cosas en este sermón. Rutherford escribió algo sobre la vejez y él decía que Cristo es el bastón de los ancianos, ¿no? Y por eso he titulado este sermón así. Vamos a ver dos cosas en esta mañana. Por un lado, vamos a ver el apoyo de Cristo en los días malos, cómo es nuestro bastón Cristo en los días malos de la vejez. Y también vamos a ver los frutos de Cristo en los días malos, cómo Cristo puede seguir produciendo en la vejez frutos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar hablando acerca del apoyo de Cristo en los días malos. Cómo Cristo es nuestro bastón y nuestro sostén en los días malos de la vejez. Como ya dijimos, este capítulo expresa de una forma poética y sumamente realista a la vez sobre los días difíciles de la vejez. Vamos a leer otra vez cómo se ve la vejez según el predicador de Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador, dice, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles.
De una forma resumida, porque hablamos bastante de esto la anterior semana, de una forma resumida dijimos que esta poesía nos habla de esos días cuando el cuerpo se ha reducido y las manos, los pies y la espalda ya no lo sostienen a uno, ¿no? Y entonces uno dice, se ha vuelto pequeño. No se ha vuelto pequeño, se ha doblado, se han encorvado los huesos, ¿no? Eso significa la frase, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Dice también aquí el predicador, ese tiempo cuando la claridad mental, el gozo, la vitalidad y la esperanza ya no están más, ¿no? Eso es lo que significa la expresión cuando se oscurezca el sol, la luna y las estrellas. Y luego dice el predicador que esos días son de nubes tras la lluvia, que la lluvia ha pasado y que luego vienen nubes, que aluden a la tristeza o a la depresión de la vejez. El hombre viejo, aunque muchas veces no lo notamos, tiende a la depresión, siempre está triste, está preocupado por lo que viene adelante. En la juventud, tras una tormenta, vuelve el sol, porque podemos ser optimistas. Todavía hay muchos años, todavía hay muchas fuerzas, todavía hay mucha vida después, no cuando somos jóvenes, pero en la vejez no. Por eso usa la expresión, las nubes que permanecen después de la lluvia. Y luego dice que el ruido de la muela, en el original dice del molino, ya no suena, dice. No, eso se refiere a que ya no hay vigor al mascar, ya muchos usamos dientes falsos, ¿no? Algunas placas, entonces los alimentos se reducen a algunas cositas suaves y entonces el molino ya no funciona, eso es lo que dice en el original. En muchos casos, no, ya no hay muelas, les decía. Luego dice, las hijas del canto serán abatidas, dice. Eso quiere decir que todas esas membranas que nosotros usamos para cantar ya han sido abatidas, dice, ¿no? La voz pierde su fuerza y su tono y ya no pueden cantar o hablar, no tienen energía, incluso los viejos cambian de voz, ¿no? Cuando el sueño es tan ligero que el menor ruido los despierta, ¿no? Cualquier cosita, se cae un clavo y se despiertan, pero todo el tiempo andan diciendo, ¿qué has dicho? ¿Me puedes repetir? Es la ironía de la vejez, que no se escucha claro, pero te puede levantar el mínimo ruido. Cuando el anciano duerme poco y cualquier ruido, el más pequeño, lo despierta, como las aves al amanecer. Y entonces el predicador dice, se levantará a la voz del ave, dice. Luego usa otra expresión, temerán de lo que es alto, ¿no? Alto en la vejez ya no es 3 metros, 5 metros. Alto en la vejez a veces son 2 centímetros. No, tenemos que renovar la casa, las gradas que son muy grandes, son altas para los viejos, ¿no? Y eso es lo que está tratando de decir acá el predicador. Temerán, dice, de lo que es alto, porque todo es alto para los ancianos. Ellos temen caerse en los lugares que antes eran los más seguros. Tienen miedo de gradas, aceras, temen vivir en un segundo piso, ¿no? Y entonces piden vivir en el primer piso. Cuando sienten, dice, el terror en el camino, ¿no? Esa expresión significa el miedo que tienen los hombres mayores de salir, ¿no? De viajar, de enfrentarse a la vida. Una cosa irónica es que muchas veces los hijos precisamente desean llevar a sus padres ancianos, ¿no? A aventuras, a viajes, ¿no? Al lago, a las montañas, incluso subir a los caballos, pero a veces ellos olvidan que ellos tienen miedo. Y lo hacen muchas veces por los hijos, ¿no? Lo hacen, se suben y hacen cosas peligrosas, pero ellos tienen mucho miedo porque la expresión que mejor define el sentimiento de ellos cuando son viejos es que ellos, dice, le tienen terror al camino. Es terror a salir de la casa, terror a los viajes. Y luego el predicador usa la expresión florecerá el almendro, porque el almendro florece blanco, ¿no? Que es el símbolo del cabello canoso. La langosta, dice, será una carga. Eso significa que las cosas más livianas, las más pequeñas,
resultan pesadas, ¿no?, para los ancianos. Se perderá el apetito, dice. El hombre va a su morada eterna, dice, y es una clara alusión a que la muerte está cerca. Pero la frase tal vez más sugestiva es con la que termina esta parte, dice, y los endechadores, dice, ya están lamentando alrededor. Los endechadores en la época del predicador eran los que lloraban por contrato para los muertos, ¿no? En los cementerios, en nuestro cementerio general, hay chicos que lloran en Todos Santos, ¿no? Y chicos que pueden rezar también, ¿ya? Y en los funerales se contrata muchas veces a niños principalmente, se les da unas monedas y ellos lloran como si verdaderamente estuviesen sufriendo, ¿no?, por el muerto ajeno. Ahora, en esta época habían esos también, los endechadores, ¿no?, los que lloraban por contrato. Y dice el predicador que en la vejez ya los endechadores, los llorones por contrato están alrededor como buitres, dice, cantando ya la muerte cercana. Bueno, qué forma más terrible de ver la vejez, ¿no? Pero sin embargo, lo peor de todo es que es verdad. Esta es una realidad, esto va a sucedernos a todos. Algunos ya están comenzando, otros ya lo están experimentando, pero al más joven le va a suceder, más pronto que tarde. Ahora, algo muy irónico es que muchas veces es cuando los ancianos ya no pueden disfrutar o cuando están enfermos, es que los hijos desean llevarlos de viaje, les invitan a comer manjares, ¿no?, les llevan a experimentar lanchas, botes, cuadratracks, caballos, piscinas, ¿no? Y aunque los ancianos lo consienten por amor a sus hijos, realmente el tiempo de experimentarlo ha terminado, porque el miedo en esos días los consume. No, eso es una verdad y eso es algo que nosotros tenemos que saber para no lastimar a nuestros padres que ya son viejos, porque ellos nos aman tanto que sí, se van a subir a un caballo, no por una foto nuestra y por un recuerdo para nosotros, pero no saben con cuánto terror lo están haciendo por nosotros. Ahora, no digo que está mal llevar a los padres o parientes enfermos a buscar un poquito de felicidad, pero debemos hacerlo con sumo cuidado, ¿no?, entendiendo que para ellos la vida ha cambiado totalmente, ¿no? Y también entiendo que la vida es muy compleja, muy llena de tantas cosas, que es cuando creemos que los vamos a perder, es que nos damos un tiempo en nuestro destiempo, ¿no? Pero a donde quiero llegar es a ese lugar donde están los ancianos en ese momento, en esta mañana. Un tiempo lleno de miedos, un tiempo al que todos llegaremos, y quisiera ver qué podemos hacer para llegar preparados a ese tiempo. ¿Qué puede hacer el Evangelio por nosotros en ese tiempo? Veamos algunos de esos miedos de los ancianos. No vamos a ver todos, algunos que son comunes. Primero, el miedo a quedarse solo. Quizá uno de los miedos más aterradores para ellos es el de quedarse solos. Pero quedarse solos tiene más de un solo significado. No solo significa que algún rato tal vez acabarán en un cuarto solos la mayor parte de sus horas de su día. A veces la soledad más dura viene cuando pierden a su compañero. Y no importa si están luego acompañados por todos los nietos posibles. Pero la soledad más oscura para los hombres y las mujeres casadas a veces viene cuando pierden a su compañero o compañera con el que han compartido 20, 30, 40, 50, 60 años. No conocen más otras manos que les pueden llevar la taza de cafecito o té. No pueden reconocer los pasos de otra persona, ¿no?, que esté ahí siempre en el departamento, en el cuarto. No se puede concebir el olor, ni el color, ni todo lo familiar que es para uno por 20, 30, 40, 50, 60 años. Y entonces uno vive una soledad terrible cuando se pierde
a ese compañero de tantos años. Y les decía, y aunque todos los nietos vivan alrededor, esa soledad es indescriptible. Los que vivieron como felices solteros, o se divorciaron o enviudaron en la juventud y creyeron que la vida sin nadie es mucho mejor, aquellos triunfantes que dijeron más vale solo que mal acompañado, al atardecer de la vida se preguntan, ¿y ahora con quién estaré en estas últimas horas? ¿Y ahora quién se acordará de mí? ¿Y ahora a quién le pediré ayuda? ¿Con quién hablaré el resto de mis días? Los ancianos de mucha edad, los ancianos que padecen de alguna enfermedad, duermen en sus últimos días de conciencia con el miedo de pensar quién tendrá ahora paciencia con ellos. Esas soledades son difíciles de soportar, porque ahí están. Y sí, nos van a dar el medicamento, pero probablemente con toda la lucha que tienen ellos por sus trabajos, su vida, o a veces en algunos casos con los malos hijos, el enojo de darles un medicamento que no quisieran darles porque están enojados, son una carga para ellos. Esas soledades son difíciles de soportar para los viejos. ¿Quién estará con los ancianos? ¿Quién será el bastón de los ancianos? Mi respuesta es Dios. Dios será el bastón de los ancianos. ¿Quién será el que me acompañe? ¿Quién estará a mi lado de forma incondicional en la vejez? Dios. Dios lo hará. Isaías 46:4 dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Un autor traduce este versículo así. También hasta nuestra vejez soy yo el mismo, y hasta las canas yo te cargaré. Esto no es simple retórica, Dios verdaderamente lo hará, ¿no? También Jesús dijo una vez en la Gran Comisión en Mateo 28:20, yo sé que esto tiene que ver mucho con lo que Dios nos ha encomendado, pero hay cosas que no cambian si es que solo somos viejos. Mateo 28:20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En la vejez estará? Sí, estará. Él dice que estará con nosotros no solo hasta el final de nuestros días, sino hasta el fin del mundo. Más allá de nuestra propia vida, Él todavía estará. Ahora no dice que estará los domingos, que tal vez oramos y venimos a la iglesia, o los lunes cuando ya todos han huido a su trabajo, sino que Él dice estará todos los días. He aquí, dice, estaré yo con vosotros todos los días. Entonces estará también en esos todos los días de nuestra vejez. Christine Dimitrova escribió un poema titulado El planeta de los jubilados. Voy a leerles una porción de este poema. Aquí dice el poema, en lugar de sol brillan dos lunas. Las chimeneas no exhalan humo para ahorrar. El planeta de los jubilados los alberga en casas estrechas. En los frasquitos de alféizar se hallan enclaustrados un dichoso estío marino, pececillos cruzando como flechas encima de los enamorados que yacen. Dos rizos negros al fondo, de no creerse, el último encuentro de aquel mes con la nieta. De los frasquitos se extrae, solo por las noches, una cucharadita para no dañar el corazón. Por arriba de la estantería cuelgan retratos de rostros impregnados debajo del papel. Algunos de ellos ya están del otro lado aguardando. Después de las 9, el blanco cerro de las mantas augura las buenas noches. Antes del amanecer, un coronel desdibujado salta a caballo por encima del marco de una fotografía amarillenta e invita a la anciana a bailar. No es muy temprano, lo despide
y se cubre con esperanzas de un nuevo mañana. Para algunos que tienen esa capacidad de percibir los poemas, este poema es sumamente sugerente. Para hacerlo simple, es el cuarto. Ese cuarto ya no con luz, sino a media luz, porque hay que ahorrar, ¿no? Luz media, solitaria, y en medio de esa luz, una anciana. Una anciana donde todo lo que hay, toda la compañía que hay, son recuerdos. Es un cuarto lleno de recuerdos, no de personas reales. En algún momento, ¿no? En esos momentos en los que ella sale de sí, el esposo, que era militar de uno de los cuadros, sale del cuadro, baila con ella, se enamora de ella, pero es pura fantasía. Y luego el militar se despide y le dice, no es muy temprano para despedirnos. Y le dice, mañana nos vemos, y mañana será otro día de imaginación, lo que la imaginación se los permita. Algunas fotos colgadas, dice, en la pared, fotos casi sin color. Fotos, algunas tan viejas que ya esas personas ya nadie las reconoce, nadie les dice, ¿de quién es esa foto? Porque esa foto son de personas que ya están del otro lado del mundo, ¿no? Personas que no significan ya nada para nadie, excepto para la anciana solitaria. Y ahí dice, en la mesita, unos rizos de cabello negro, dice, de la nieta que la anciana guardó para consolarse, ¿no? Porque la última vez, dice, que la visitó fue hace un mes atrás. ¿Cómo debemos prepararnos para esos días? Por eso es importante, les decía, leer la Biblia, porque en los días de la vejez solo serán los recuerdos de la palabra los que nos sostendrán. Y Dios nos hará compañía por medio de ella. Y recordar esos momentos en los que claramente vimos la gracia de Dios sobre nosotros, lo que nos llevará a la confianza de la fe. Muchos que se quejan de no tener un ministerio, he ahí un ministerio claro. El de visitar, el de consolar a los ancianos, ¿no? Que para ellos es muy difícil la vida, esa es la realidad. Muchos de ellos están sumidos en la soledad, ¿no? Así es el ministerio de múltiple en la iglesia. El segundo miedo de los ancianos, el miedo a la inutilidad y a la incompetencia. Conozco a alguien que todo el tiempo se queja de no poder hacer nada como hacía cuando era joven. Y es que realmente la edad nos cobra factura, ¿no? Pero en la vejez esto es sumamente desesperante. Porque como cuando los niños son pequeños y quieren arreglar el auto con nosotros, no quieren usar la máquina cortadora, ¿no? Y quieren batir con la máquina de hacer cremas para las tortas, y nosotros les decimos, no, te vas a lastimar, no, te vas a lastimar. Así es en la vejez. La incompetencia de ellos se hace muy, pero muy latente, ¿no? Y eso para ellos es muy duro. Un hombre dijo una vez, en Estados Unidos, los hombres no mueren de viejos, mueren de jubilación. Creo que esto no solo sucede en los Estados Unidos, y es que el hombre, siendo una imagen de Dios, tiene una gran necesidad de ser creativo y productivo a la vez. Eso es parte de su naturaleza. Es sumamente desesperante para el hombre ya no poder usar con confianza la sierra mecánica, la amoladora, el serrucho, el alicate, cuántas herramientas que eran parte de su cotidianidad cuando eran jóvenes. La anciana se desespera porque ya no puede decorar la torta con la precisión de la juventud o trazar pinceladas finas con el lienzo como lo hacía cuando joven en sus momentos de pintora. Pero Cristo todavía tiene una misión y fuerzas para los ancianos.
porque Cristo todavía es el bastón de los ancianos. Uno diría, bueno, estamos al final. No, no estamos al final. Dios todavía tiene una misión y fuerzas para los ancianos que se ponen en las manos de Cristo. Por ejemplo, pueden orar. Pueden orar con una fuerza que muchos jóvenes no pueden. Pueden ser tan intensos en sus peticiones a Dios como la viuda insistente de quien habló Jesús. Ciertamente, muchos músculos han dejado de funcionar en los ancianos, pero los músculos de la fe, más bien, como dice Corintios, se han ido fortaleciendo a lo largo de los años, porque los ancianos han visto más portentos de Dios en su vida cristiana que lo que muchos jóvenes han visto. Así que los viejos pueden correr hacia Dios con tanta convicción como muchos otros no lo pueden hacer, porque ellos vieron derramar a Dios gracia, milagros, consuelo, vida a lo largo de sus años. En la congregación hay enfermos, hay desanimados, matrimonios a punto de romperse, hermanos sin trabajo, pastores y líderes que están cansados, jóvenes que están a punto de dar un quiebre pecaminoso y destructivo a sus vidas. Ancianos y ancianas, oren por ellos. Nadie lo hará como ustedes. Ancianos, no desperdicien su vejez. Dios todavía tiene un ministerio para ustedes. El tercer miedo común, el miedo al sufrimiento y a la aflicción. El cáncer, la artritis, la artrosis, el Alzheimer, la viudez están entre los dolores más difíciles de soportar en la vejez. La vejez es tiempo, es también el tiempo de arrepentirse de muchos errores del pasado que ya no se pueden componer porque ya las fuerzas nos han abandonado. Entonces, solo queda el sufrimiento al final del túnel. ¿Será así? No. Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Los hombres viejos tienen miedo al sufrimiento, pero el Señor dice, no tengan miedo. Romanos 5 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, en los sufrimientos. El sufrimiento en la vida de los creyentes es ganancia. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, nos alegramos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la aflicción en las manos de Dios es para tu crecimiento, para tu beneficio. Pero dirás, ¿de qué crecimiento podemos hablar? ¿De qué beneficios podemos hablar al final de la vida? ¿Para qué? La aflicción y el sufrimiento produce al final de todo un proceso, dice, esperanza que no defrauda. Así dice al final el capítulo 5. Que al final, después de todo, esto dice que produce una esperanza que no defrauda. ¿Y para qué necesitamos una esperanza que no defrauda? Para pelear con el último enemigo de la vida. Lo que viene después de la vejez es un callejón sumamente oscuro. Vamos a confrontar al último enemigo de la vida, la muerte. El callejón oscuro es la muerte y al otro lado está Dios para los creyentes. ¿Sabes cómo pasarás ese callejón? Si no tienes una esperanza que no defrauda, será difícil, vas a sufrir. Por eso necesitamos seguir siendo entrenados. Y aunque parece una ironía, la vejez es un tiempo de sufrir, es un tiempo de entrar en una profunda tribulación, porque todavía hay un enemigo que vencer con una esperanza que no defrauda, la muerte.
Un pastor está junto a la cama de un hospital y el enfermo sabe que como mucho le queda un día. Entonces el enfermo le dice al pastor: pastor, me duele. Y el pastor le responde así: ¿para qué? ¿Para qué te duele? Y el enfermo, que es verdadero creyente, responde así: para perseverar hasta el final sin maldecir a Dios y a nadie. Para descansar con tanta confianza como cuando un bebé está a punto de dormir. Para experimentar de antemano todo el peso de gloria que nos espera al otro lado. Para que estas últimas horas de vida no sean en vano. ¿Para qué necesitamos sufrir en la vejez? Para eso precisamente. Para no maldecir a Dios, para no tener tanto miedo de la muerte que maldigamos en algún momento de desesperación a Dios. Para que no tengamos tanto miedo de dejar a los que se quedan, porque a veces no están los hijos, están los nietos, los queremos tanto y pensamos qué va a ser de ellos. Pero una esperanza segura nos permite irnos pensando que el mismo Dios que nos ha sostenido hasta este día será el Dios que sostenga a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a todos los que vengan después de nosotros. Por eso necesitamos seguir siendo entrenados, y eso es lo que Pablo dice en Romanos 5. Nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, en los sufrimientos, porque eso va a producir en nosotros una fe, dice, y va a probar nuestra fe, y la fe probada va a producir, dice, esperanza que no defrauda. Por otro lado, está el carácter con el que soportamos esos momentos. Porque por un lado nosotros vamos a confrontar a la muerte. Y si estamos en Cristo y si tenemos una esperanza segura, una esperanza que no defrauda, entonces vamos a ir confiados al otro lado. Pero al otro lado están los que amamos. Y si nosotros soportamos con un carácter cristiano esos últimos minutos de nuestra vida, por última vez les vamos a predicar acerca de la esperanza segura. Esa será nuestra última predicación, sin palabras, a los que se quedan. Irnos en paz. Así Dios nos puede sostener. El cuarto miedo es el miedo a la falta de sustento. Al Pacino protagonizó una película muy famosa llamada Perfume de Mujer. Los más viejos como yo la han visto, ¿no? Yo siempre quise envejecer así como Al Pacino, como en Perfume de Mujer, con clase, con un buen reloj, un traje fino y caro, con mucho estilo, con pelo en la cabeza y no perder el glamour hasta los últimos días de la vejez. Ese era mi sueño. Siempre recuerdo que la primera vez que vi la película dije, ese es el viejo que quiero ser algún día, ¿ya? Pero la realidad es que los ancianos ya no tienen gustos exquisitos, es una película. Tampoco apego a la moda, sus necesidades se suprimen al máximo. Muchas veces su preocupación acerca del sustento tiene que ver más con la gente de su alrededor, los nietos, los hijos sin trabajo o los medicamentos para sus tratamientos geriátricos. Porque la realidad es otra cuando somos viejos. Recientemente salió una noticia de un juez que exoneró a una mujer de 91 años llamada Helen, porque ella, muy desesperada por la salud de su pareja de 88 años, que se llamaba George, ¿no?, que era su compañero de 60 años, de pronto un día estaba luchando por respirar, al grado de que ella, sin otra opción, salió a la farmacia, pero no tenía con qué pagar. Así que esta ancianita de 91 años decidió tomar los medicamentos y salir sin pagar. Las alarmas sonaron y fue detenida de inmediato, y en eso que le pusieron las esposas, ella sufrió un infarto y así con esposas y todo fue al hospital, ¿no? Y bueno, allá fue un juez
Y al escuchar la historia, el juez estaba muy afectado y ordenó retirar inmediatamente las esposas a la anciana, ¿no? Y además de ser exonerada, pidió que la ayuden inmediatamente con estas palabras. A veces, hacer justicia significa reconocer cuando el sistema ha dejado de funcionar. Esta mujer no es una ladrona, es una heroína, ¿no? Porque lo único que quería era salvar a su esposo. Y de eso tenemos miedo cuando ya estamos llegando a la vejez. ¿Cómo vamos a cubrir esas pastillas, esos medicamentos? No son relojes, no es ropa, no son trajes. Son esas necesidades, las mínimas de la vida. El tiempo de la jubilación, aunque para muchos jóvenes o gente de mediana edad les parece el mejor tiempo, para los ancianos es el preámbulo y el aviso anticipado de que el fin está llegando. Pero recuerden esto, que el Señor dice: yo los hice, yo los cargaré, hasta las canas yo los llevaré. El Señor va a estar con nosotros. Y finalmente, el miedo a la muerte. Sin duda, uno de los más grandes temores de cualquier anciano es el miedo a la muerte. Esto es natural, no fuimos creados para morir. En realidad, la muerte es una maldición a nuestra desobediencia. Cuando llegó la pandemia, el 2020, para muchos de nosotros fue un termómetro para nuestra fe. Incluso creyentes en esos días expresaron su miedo a la muerte. Fue un tiempo para probar nuestra fe verdadera. Pero el Señor ante eso dice en 1 de Tesalonicenses 5, 9 al 10, porque no nos ha puesto Dios, dice, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos, dice, juntamente con Él. El Señor dice que nosotros, de la misma manera, no importa que estamos velar, eso quiere decir velar o dormir. Velar es el preámbulo de la muerte y dormir es la muerte. Dice, no importa, incluso en esos minutos últimos, incluso si morimos, nosotros todavía, dice, podemos glorificar al Señor. Entonces, no debemos tener o temer a la muerte, porque nuestra seguridad está en Dios. Él estará incluso en los últimos minutos de la vida. Eso dice Tesalonicenses. Bueno, yo sé que esta es la parte dura, la parte difícil, la parte real también. No, he querido tener cuidado en algunas cosas, pero esta es la realidad. Eso es lo que vamos a confrontar todos de alguna u otra forma. Pero como les dije al principio, no todo en la vejez son días malos. No todo en la vejez son días en los que tú realmente dices, no tengo contentamiento en ellos. Así que vamos a hablar de los frutos de Cristo en los días malos. ¿Qué puede hacer Dios en nosotros en los días malos? ¿Qué ministerios puede hacer Dios en nosotros los viejos en esos días que llamamos los días malos? Los frutos de Cristo en los días malos. ¿Por qué quiero hablar de esto? El Salmo 92, 12 al 15 dice, el justo, el creyente, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Esta es una figura muy linda acerca de la vejez. Dice, el justo, es decir, el creyente, florecerá, dice, como una palmera. Llegará a sus tiempos, no en que tiene hijos, pero será tan alto como una palmera. Crecerá como el cedro del Líbano, dice, será tan fuerte. Eso es lo que Dios va a hacer en nosotros, en esta época, en la juventud, en la adolescencia, si somos creyentes verdaderos, ¿no? Pero tiene que llegar la vejez. Y lo que dice es que aún en la vejez, dice, darán fruto. Y aún en la vejez, dice, el versículo 14, estarán, dice, vigorosos y verdes. ¿Para qué dice?
para anunciar. Porque generalmente ese será el trabajo de los mayores, anunciar. ¿Anunciar qué? Que Jehová es fuerte, que Jehová es recto y que en Él no hay, dice, injusticia. Es nuestra predicación de los mayores. Esos son los frutos de Cristo en los días malos. Entonces, vamos a ver algunos frutos para los que tenemos que prepararnos. Uno, cuando somos jóvenes, tenemos que prepararnos para la vejez porque en esos días tendremos que ser instructores y consejeros. Prepararnos para instruir y para aconsejar. ¿Por qué estudiamos la palabra? ¿Por qué leemos la palabra? Muchas veces les he dicho en el púlpito, no es un check que Dios quiere que hagamos. No es algo que Dios dice, si no lo hacen, entonces yo no estaré con ustedes. La palabra es la comida. La palabra es lo que nos alimenta. Y así como los niños que comen puras pipocas cuando son pequeños y luego son débiles cuando son viejos, así los cristianos que no leen la palabra, cuando sean viejos, serán débiles que no pueden dar frutos. Pero los hombres viejos están llamados para instruir, para aconsejar. Así que todo lo que se sembró en la juventud es de lo único que vamos a poder dar cuando somos viejos. Los jóvenes que son sabios buscan el consejo de los mayores. Y si no te preparas, no serás consejero. Si no te preparas, no te pedirán sabiduría, porque no la tienes. Nunca podrás sostener a los más jóvenes. Entonces Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí quiero decirles algo muy importante. Muchos ancianos se dan por consejeros. Así es, en el mundo y en la iglesia dicen, no, yo soy consejero, todos me piden consejo. Pero quiero decirles algo muy importante, que el consejo del anciano cristiano verdadero no debe ser simplemente pragmático, sino basado en la palabra. Existe una expresión que se dice el viejo lobo de mar. Cuando uno es anciano, sí, es un viejo lobo de mar, se las sabe todas, pero eso no es sabiduría. Sabiduría es ser ese viejo lobo de mar, no, pero que usa la palabra con ese fin. No es solo saberlo todo, no es simplemente ser pragmático, sino versado en la palabra y cruzar experiencia con la palabra. Eso es sabiduría. Imagínense un creyente viejo aconsejando sobre el cuidado de Dios a su joven hijo. Un joven hijo va donde un hombre mayor y le dice, estoy muy preocupado porque no sé cómo me voy a sostener. Y el hombre viejo, que es un hombre que ha ido a la iglesia, pero que probablemente no es cristiano, le da este consejo. No te preocupes, hijo. No te preocupes, yo he empezado de cero. La suerte está a la vuelta de la esquina. Yo, por ejemplo, he comenzado con 2 billetes. Y mira, has visto cómo he construido toda una empresa. Eso no es un consejo cristiano, eso es pragmático, ¿no? Ahora imagínense un joven diciendo, ¿no? Un joven enseñando a otro joven, no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando el pan. ¿Qué le dirá el otro a este joven? Pero tú tienes 15. ¿Qué sabes tú de la experiencia? Entonces ahí es importante la valía del viejo, porque el viejo puede levantarse con toda sabiduría y autoridad y repetir el Salmo 37:25. Joven fui y ya he envejecido, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando el pan. Eso es sabiduría, es cruzar la experiencia con la palabra. Recuerdo a mi viejo pastor,
Porque yo tuve muchas veces estos momentos, todos los jóvenes tenemos esos momentos cruciales cuando no tienes una moneda y dices, ¿qué viene después de esto? ¿El suicidio? Y entonces mi viejo pastor me decía, como dice el Salmo 37, 25, yo he visto eso, joven fui y yo ya soy viejo, nunca, Edgar, he visto a un creyente que haya sido desamparado totalmente, nunca he visto. Eso dice la palabra. Y entonces, ¿a dónde va? Un poco me apega a su experiencia, pero sobre todo a la palabra. Hijo, yo he visto eso en muchos momentos de mi vida. Cuando perdí mi trabajo, cuando me dio epilepsia, cuando caminaba kilómetros para ganar unos cuantos centavos vendiendo libros. Pensé que todo acabaría mal, pero Dios nos ha redimido. Dios ha sido tan bueno y no nos ha desamparado. Por eso el Salmo 37, 25 dice que aunque he envejecido, nunca he visto a un justo desamparado. ¿Cuán poderoso es ese testimonio? Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. La segunda forma de ministrar de los ancianos o de prepararnos para ser mayores. Prepararnos para no ser una carga. Existe en nuestro medio una palabra que se dice chochear, ¿no? A los viejos les dicen chochos. Y de verdad ahora ya no me importa mucho ser como Al Pacino, pero quisiera no ser chocho, porque tiendo. De verdad, aunque ustedes no crean, yo le pido a Dios que no sea de esos viejos de los que digan, ay, ojalá se vaya pronto. Esta es una palabra que generalmente la usamos para los viejos que son molestosos. Charles Spurgeon escribió un sermón acerca de esto. Y realmente a mí me llamó la atención, lo leí, no sé, cuando tenía tal vez 20 años. Y él alentaba a las personas a prepararse para la vejez. Porque Spurgeon decía, muchos viejos, en vez de ayudar, son una carga para los que están viniendo detrás de él. Y una de las cosas en las que los jóvenes debemos prepararnos es para no ser chochos cuando seamos viejos. Molestia, ¿no? Debemos pedir al Señor mucho y prepararnos para no ser una carga, una molestia para los hijos y los nietos. Cuando somos ancianos jóvenes, podemos ayudar a los hijos, cuidando a los hijos. Podemos dar consejo cuando nos lo piden especialmente. Pero cuando ya somos viejos mayores, podemos ayudar sin ser molestia. En el seminario, yo soy del estudiante de los 90s, no había YouTube, no había internet, no había nada de lo que hoy día podemos disfrutar. En el seminario había un libro de puros dibujos, bien sugestivos los dibujos. Y había uno del que nunca me he olvidado y siempre me acuerdo. Era un dibujo donde está un hombre pequeñito en un dinosaurio, está sobre la cabeza de un dinosaurio. El dinosaurio es grande. Y ahí arriba está el hombrecito con un palito tratando de domar, ¿no? Con unos tirantes, está tratando de domar al dinosaurio. El nombre del dinosaurio es mal carácter, ¿ya? Y bueno, en el devocionario luego decía que el mal carácter es una de las bestias más difíciles de domar. Generalmente no mueren ni hasta la vejez, ya ni siquiera en la vejez, porque así es el mal carácter. Ya, para mí ese dibujo fue sumamente impresionante, me ha impresionado toda la vida, hasta ahora lo recuerdo, y es que es muy importante cultivar el buen carácter. Es muy necesario cultivar un carácter cristiano a lo largo de la vida. Se dice que el mal carácter de adolescente y de niño pequeño será el mal carácter de la vejez, pero eso puede cambiarlo Dios también. Dios puede, por medio de su evangelio, cambiar eso, ¿no? En Tito 2, 2 al 5, en función del evangelio dice
que los ancianos, dice, sean sobrios. ¿Qué es sobrio? No es el antónimo de ebrio, borracho. No, quiere decir que sean lúcidos, que los ancianos sean lúcidos. ¿Ya? Que sean, dice, serios, prudentes, que no se estén metiendo en la vida de los más jóvenes porque tienen la experiencia. No, que sepan hasta dónde deben llegar y dónde deben detenerse, dónde deben hablar y dónde deben callar, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, que conozcan la palabra y que la conozcan bien en el amor y en la paciencia. Porque los jóvenes se van a equivocar y aunque tú les digas, sabes, ese camino lleva a la destrucción, unos dicen, no, yo quiero ir por ahí. Y entonces lo único que te queda es solo ser paciente, porque si te levantas y dices, aunque tenga 80 yo te voy a sonar, no sirve, no sirve. Porque ese tiempo ya ha acabado. Eso ha acabado cuando tu hijo tenía 8, 9, hasta ahí podías hacer eso. Y desde ahí tienes que dialogar. Desde ahí tienes que tratar de buscar en el Señor sabiduría. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, ¿no? Aquí está diciendo que, bueno, los rockeros se visten así como jóvenes eternos, ¿no? A los 90 igual se visten como jovencitos y dice, no, sean reverentes en su porte, no calumniadoras. En el griego la palabra calumniadora es diabla. No sean diablas, dice. No esclavas, dice, del vino. No. Maestras del bien. Maestras del bien. Eso es algo muy genérico. Eso quiere decir que sepan hacer el bien. Que no solo sepan, que sean maestras, máster en el bien, en hacer las cosas bien. Y no está hablando aquí de habilidades, no está diciendo que sepan hacer buenas tortas, buenos silpanchos, no, maestras del bien, de las cosas buenas, de las que conducen a la sabiduría. De tal manera, dice, que enseñen a las mujeres más jóvenes a cómo amar a sus maridos y a sus hijos, a que les enseñen a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, que les enseñen, dice, a ser buenas. ¿Cómo se enseña a ser buena? Y si eres una señora mala, ¿cómo puedes enseñar a ser buena? Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, para eso debemos prepararnos, y Spurgeon tenía razón cuando él dice que para la vejez tenemos que prepararnos. Cuando notamos nuestro mal carácter en nuestra juventud o nuestra mediana edad, nosotros tenemos que pedirle al Señor que no queremos terminar como viejos chochos. Queremos ayudar a los más jóvenes. Tercera, prepararse para consolar y advertir. Una de las ventajas más grandes que tiene el viejo es su experiencia. Sin embargo, si has vivido mal como Salomón, probablemente después de tus consejos de experiencia tendrás que pasar horas y horas de una sincera oración de perdón y milagros a tus consejos. Hemos hablado de esto mucho. Salomón probablemente escribió Eclesiastés 12:1. ¿A quién? A su hijo Roboam. Roboam estaba muy mal. Roboam estaba ya en la peor situación. Y a ese joven que se está torciendo y que está tomando malas decisiones, él le dice, el anciano Salomón le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y luego vienen las cosas que ha dicho en todo lo que hemos estudiado Eclesiastés. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No es el dinero, no es la fiesta, no es el sexo, no es el poder, no son los libros, no son los estudios. Eso es lo que le dice Salomón a Roboam. ¿Y qué dice Roboam? Gracias, Padre, por tan lindos consejos. No, Roboam dice, déjame experimentar a mí, déjame equivocarme. Y lo hace. Y Salomón no lo castiga, Dios lo castiga. Porque en los días de Roboam, Dios destruye el imperio en dos. Sí, a veces en la vejez solo tenemos que orar por los chicos que se equivocan. Dios los va a castigar, no esperamos que lo hagan. Pero si ellos siguen siendo insistentes en su necedad, Dios los va a castigar. Proverbios 16:31 dice, corona de honra es la vejez que se halla en el camino, dice, de justicia. Lo que dice este proverbio es, qué lindo es encontrar a un viejo que conoce de la justicia y que me puede aconsejar acerca de la justicia. Qué lindo es, pero no todos los jóvenes harán caso de eso. Finalmente, prepararse para morir con dignidad. Esa es la otra forma de seguir dando frutos. Hemos hablado de cómo los viejos pueden seguir dando frutos en la vejez. Prepararnos para morir con dignidad. Filipenses 1:20 al 21 dice, mi anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con plena confianza, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice una cosa que a veces lo decimos como eslogan. ¿Cuándo vale esto? Cuando estamos a punto de cruzar al otro lado. Ese día es cuando vale y podemos decir al Señor, Señor, no importa cómo te glorifiques por medio de mí. No me importa si muero hoy o si sigo viviendo, porque para mí vivir es Cristo. Y morir también es ganancia, porque voy a Cristo si muero. Morir como si la muerte fuera ganancia. Terminar con Jacob, como Jacob bendiciendo a los hijos. La vejez es un tiempo de bendecir con palabras y también con el silencio. Porque el que muere en paz le ha predicado a sus hijos acerca de este versículo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir confiado. Segunda de Corintios 4, 16 al 17 dice, no desfallecemos, aunque nuestro ser exterior se va desgastando, nuestro interior se renueva de día en día, dice. ¿No? Eso quiere decir que sí, envejecemos en el cuerpo, pero en el espíritu dice que nuestro interior se va renovando de día en día, entonces va a la inversa, ¿no? Como el extraño caso de Benjamin Button, gracias. Al revés, mientras nuestro cuerpo envejece, en nuestro interior vamos rejuveneciendo. Quiero terminar con esto. El legado más grande que un viejo puede darle a un joven, a los hijos, a los nietos, es la bendición. Y en la Biblia aparece, muchas veces aparece el legado de la bendición. Hombres ancianos que van y les bendicen. Isaac bendijo a Jacob, no equivocadamente, y Esaú luego lloró por esa bendición. ¿Y qué significaba esa bendición? A veces esto en la Biblia puede ser visto de una forma mística, como la delegación de algo místico, un poder especial, una suerte especial en las cosas que yo he hecho, los negocios que he logrado, algo místico para que a los hijos les vaya bien. No. La bendición más grande que un anciano puede darle a sus hijos, no a su descendencia, es la bendición del Evangelio, la bendición de la salvación. Quiero terminar con esto. Jacob reúne a sus hijos. ¿Por qué los reúne?
¿no? Los llama urgente, apresuradamente. Llama a todos sus hijos Jacob. Están ellos ya en Egipto. En Egipto es que muere Jacob, ¿no? Y entonces les dice a todos sus hijos, a sus 12 hijos, porque de él nace Israel, les dice, tienen que venir pronto, ¿no? ¿Para qué los llama? Para decirles esto. Y les dijo, dice Jacob o Israel a José, he aquí, yo muero. El tiempo de la muerte había llegado. Él sabía que va a morir, era anciano, ¿no? Pero él sabía que Isaías 46:4 es verdad. Yo seré tu Dios durante toda tu vida, hasta que tengas canas por la edad. Yo te hice, yo te cuidaré, yo te sostendré. Pero al final dice, yo te salvaré, dice Isaías 46:4. Y eso es lo que él quería dejarles como legado. Ya no el asunto de buenos consejos para que les vaya bien, no, sino la última cosa y la más importante, Dios nos salvará. Esa es la bendición en la Biblia. Jacob no vivió ni un día más ni un día menos de lo que Dios planeó. Y cuando llegó el día, él ya sintió que había llegado su tiempo. No, así es la muerte. Va a llegar en algún momento. Pero él no los reúne a la familia para prepararlos, no sé, para la guerra. He pensado hasta ahora en mi vejez en unas estrategias para liberarnos de los egipcios. O he pensado cómo podemos engañarlos a ellos. Él los reúne para esto. Esta es la bendición de Jacob. He aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Esas son las últimas palabras de Jacob. He aquí, yo muero, pero Dios estará con ustedes, no duden. Y Él los salvará. Eso significaba, Él los hará volver a la tierra de vuestros padres. Jacob no les dio estrategias para derrotar a los egipcios. No les dio consejos acerca de cómo prosperar en la vida. Su único mensaje fue un mensaje de salvación. Y para esto, para sus hijos, esto fue la mejor noticia, el mejor mensaje, la mejor herencia. No podría ser de otro modo. Ellos serían salvados. ¿Sucedió? Ustedes que han leído la Biblia, ¿sucedió? Sucedió. Jacob tenía razón. Jacob no les mintió. Pero los hijos de Jacob no leyeron la historia de Jacob. Los hijos de Jacob no leyeron Génesis. Ellos tuvieron que confiar en un hombre viejo que sabía que Dios los salvaría. Cuando mi suegro murió a sus 74 años más o menos, en su agonía en el hospital, Dios permitió que muchas personas estuvieran a su alrededor. Tuvo tiempo de hablarles a algunos hermanos de la iglesia, a algunos parientes, pero sobre todo a sus hijos. Y sabemos su mensaje de esos días. Eran dos cosas. Aférrense a Cristo. De una u otra manera, aférrense a Cristo. Y el otro mensaje dicho de una u otra manera fue: ayuden a sus hermanos que no conocen a Cristo. Esos fueron sus únicos mensajes antes de irse. Mi suegro murió con tanta calma, sin miedo de cruzar el valle de sombras y de muerte del rey David, hasta que perdió la conciencia. Murió en paz, sin miedo a la muerte. Su única preocupación era: agárrense de Dios y agarren a sus hermanos que no conocen a Dios. ¿Estás preparado para morir? ¿Cómo vas a morir? Sin duda, uno de los retos más grandes que vamos a confrontar en la vejez es la muerte. Pero el Señor dice: no temas a la vejez, no temas a la muerte. Dios te sostendrá, hasta las canas te cargará. Yo he titulado este sermón Cristo, el bastón de la vejez, por una frase que parece que es de Samuel Rutherford, pero que dice algo muy lindo, no solo para los viejos, sino para todos nosotros que estamos viviendo momentos así como de la vejez, los días malos. Dice así: bienaventurados los que velan. Nuestro reloj de arena no dura tanto como para cansarnos,
El tiempo consumirá y arrancará nuestras penas y tristezas. Nuestro cielo está en ciernes, creciendo hasta la cosecha. ¿Por qué no seguir adelante viendo que nuestra duración se reducirá a 1 pulgada? Por lo tanto, les encomiendo a Cristo como el sostén de su vejez. Permítanle ahora el resto de sus días y no den mucha importancia a la tormenta en el barco en el que Cristo navega. Ningún pasajero caerá por la borda, sino que el barco enloquecido y el pasajero mareado llegarán a tierra sanos y salvos. ¿Han entendido lo que dice? A mí eso fue lo que me llamó la atención y lloré el primer momento que lo leí. Dice, sí, la vida es dura. A veces vienen los días malos, no solo en la vejez. Cualquier tiempo es día difícil, pero entiendan esto, dice. Ustedes están en un barco. En ese barco está Jesús. Hay una gran tormenta, pero ustedes conocen la historia. Ciertamente el barco llegará. Aunque el mar esté enloquecido, el pasajero, no, y el que maneja el barco, llegarán mareados, dice, pero les aseguro que llegarán sanos y salvos. ¿Pueden creer en eso? Sí. Estamos en un barco, en medio de una tempestad, pero Jesús está en ese barco. Y vamos a llegar, aunque mareados, vamos a llegar. La vejez es un tiempo de los días difíciles, pero si se aferran a Cristo y creen que Jesús está en su barco, van a llegar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus consuelos que tú nos viertes por medio de tu palabra. Señor, yo quiero rogarte, Señor, por todos los ancianos de nuestra iglesia, que aunque tal vez no todos expresan lo que esta hermana anciana hoy día ha podido expresar, la desesperación de los últimos años, de los últimos tiempos de la vida, Señor. Yo quiero rogarte de todo corazón que tú seas generoso, que tú seas misericordioso con nuestros ancianos, Señor. Que si algunos están pasando tiempos de desolación, tú estés con ellos, Señor, y les muestres verdaderamente que estás con ellos, Señor. Que como dice Rutherford, aunque el barco, Señor, está en medio de una tempestad, tú estás y vas a llegar a la orilla. Que como dice Rutherford, tú vas a ser el sostén o el bastón de los ancianos, Señor, en los días difíciles. Y a nosotros los jóvenes y los que son más jóvenes todavía, líbranos del orgullo de la juventud. Ayúdanos a pensar con sabiduría de esos días que nos llegarán con toda seguridad. Y ayúdanos de verdad a prepararnos para la vejez, como hemos leído esta mañana, a buscar sabiduría para que cuando seamos viejos podamos impartir sabiduría, a buscar un buen carácter para que cuando seamos viejos de buen carácter, que podamos ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hermanos que son más jóvenes, a tener un buen testimonio para que ellos puedan ver en nosotros héroes vivos a quienes imitar, a enseñarles, como dice tu palabra, lo que es bueno, Señor, a enseñarles con nuestras vidas cómo se debe vivir la vida cristiana delante de ti, a morir con dignidad, a cruzar ese puente oscuro, Señor, con toda paz, no con insolencia, pero con la paz de que al otro lado Jesús nos espera para estar con Él por siempre. Que podamos prepararnos para esos días, Señor, y que seamos unos buenos viejos de los que digan, ojalá hubiese vivido unos años más. Bendito seas tú por los siglos de los siglos. Amén.